Número uno. En esta sesión número uno vamos a trabajar estos dos subtemas: formulación de hipótesis históricas y desarrollo de la conciencia histórica, como parte de la preparación para el examen de ascenso eh, de docentes de instituciones educativas públicas. Muy bien, entonces, primero recordar que las competencias son transversales, ¿sí? Significa pues que recorren desde el nivel inicial, nivel primaria y nivel secundaria, ¿cierto? Y falta una de nuestras competencias en ciencias sociales, y que eh, cada una tiene pues su matiz, su naturaleza, sus características. Así que en esta preparación lo ideal es eh, trabajar de manera puntual, ¿cierto? Como todavía estamos a cierto tiempo del examen de ascenso, entonces podemos trabajar de manera desmenuzada las competencias, incluso las capacidades del área. Y eso nos va a dar un poco más de expertise sobre en este examen, ¿ok? Ahí está. Sabemos que nuestras competencias son tres: construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el ambiente y el espacio, y gestiona responsablemente los recursos económicos. Eh, Se entiende que normalmente los profesores de ciencias sociales nos animamos por esta especialidad, principalmente por historia, ¿no? En segundo lugar, por geografía, y quizás en última instancia por economía. Así que eh, yo creo que vamos a fortalecer estas dos primeras competencias, pero creo que la ventaja competitiva está en esta última, así que también vamos a tratar de trabajar a profundidad la tercera competencia. Ahí es donde te puede marcar la diferencia con los demás colegas del área, ¿ok? Eh, Muy bien, estratégicamente creo que es así. En esta, eh, en esta siguiente diapositiva observamos cómo es que van evolucionando eh, los niveles de logro en ciencias sociales. En nuestra primera competencia, construye interpretaciones históricas. Ustedes saben que una competencia se desagrega en capacidades. O sea, el estándar de aprendizaje se puede desagregar en diversas capacidades. Por ejemplo, la capacidad interpreta críticamente fuentes diversas. ¿Ya? Lo observamos en el estándar, cómo esta capacidad debe ir evolucionando en el desempeño del estudiante. Miren, nos vamos a remontar al ciclo 3. En el ciclo 3, el estudiante simplemente va a obtener información sobre el pasado de diversos tipos de fuentes. Obtener información. Basta con ello. Para el ciclo cuarto, ya debe utilizar esta información. No solamente la obtiene, sino que la usa. ¿Ya? Eh, para el ciclo 5, no solamente utiliza la información, sino que identifica cuál es su origen y empieza a distinguir entre las diferencias entre las versiones que se dan sobre los procesos históricos. Entonces, utiliza la información y las
y distingue y discrimina las diferencias. ¿Ok? En el ciclo 6 ya ingresando a secundaria, no solamente distingue alguna diferencia, sino que compara, ya explícitamente va a comparar las diversas fuentes e integrarlas. Es decir, ¿qué dice la fuente A, ya, sobre, por ejemplo, sobre la batalla de Huamachuco? ¿Y qué dice la fuente B sobre la batalla de Huamachuco? Dos fuentes. Una de ellas que de pronto ensalza la capacidad del ejército chileno de dar cerco a, al ejército o a las montoneras de Avelino Cáceres, y otra fuente que habla de la traición de Miguel Iglesias. Entonces son dos fuentes, compararlas, ¿ok? Estableciendo diferencias en esas narraciones de hechos e interpretaciones de los autores de las fuentes. Para el ciclo 7 ya va a contrastar esas interpretaciones del pasado a partir de distintas fuentes evaluadas en su contexto y su perspectiva. Es decir, en el ciclo 6 basta que entienda que hay diferentes narraciones de la historia, diferentes formas de contar la historia, ¿ok? Y diferentes maneras de interpretar los hechos. Para el ciclo 7, para el ciclo 7 va más allá. El estudiante debe evaluar el contexto de la fuente. O sea, ¿por qué es que eh, se escribe de esa manera esa fuente histórica? O sea, ¿quiénes están detrás de esa crónica o de esa narración? ¿Ok? ¿Quiénes están detrás? Ah, está detrás un grupo social, por eso interpreta de esa manera. ¿Ok? Eh, entonces, y de ahí, de ese contexto, identificará cuál es la perspectiva. Por qué es una perspectiva liberal? ¿Por qué es una perspectiva más, eh, más social? ¿Ok? Y debe aprender a reconocer la validez de las fuentes para comprender variados puntos de vista. Es decir, pueden haber diferentes puntos de vista, pero es cierto que algunas fuentes son más válidas que otras. Si analizamos la historia reciente de el conflicto político interno ocurrido del 80 al 2000 en el Perú, allí hay diferentes puntos de vista sobre diferentes hechos. Por ejemplo, sobre el terrorismo de Estado. Sobre el terrorismo de Estado. Humberto Jara, en Ojo por Ojo, escribe que el terrorismo de Estado es, me refiero al Grupo Colina, las desapariciones, en fin, Barrios Altos, La Cantuta y otros. Humberto Jara dice que el terrorismo de Estado es una respuesta violenta a la violencia de Sendero. O sea, para intentar dar un mensaje de que el Estado puede ser tan o más violento que Sendero. Esa es la interpretación que hace Humberto Jara en Ojo por Ojo. Ya, pero es su punto de vista. El estudiante debe aprender a reconocer ese punto de vista y por qué tiene ese punto de vista. ¿Ya? Muy bien, pueden levantar la mano, por favor, cuando gusten para poder aclarar o profundizar o ejemplificar alguna idea, ¿ok? En ese contexto, una de las principales habilidades que desarrolla el estudiante es la formulación de problemas de investigación e hipótesis.
la formulación de problemas de investigación. El estudiante en historia también problematiza. El estudiante en historia también plantea hipótesis. ¿Qué significa? En historia, la formulación de problemas e hipótesis es crucial para la investigación. Un problema de investigación en historia debe ser claro, específico y relevante. ¿Ok? El problema debe ser claro, específico y relevante. Y la hipótesis, una explicación a ese problema. De tal manera eh, que se pueda probar. Esa hipótesis se tiene que probar sobre la base de las fuentes, sobre la base de las evidencias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el problema debe ser claro, relevante, posible de solucionar y posible de demostrar. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? Entonces, a ver, ¿está claro qué es lo que estoy buscando? Sí, las causas de la Revolución Francesa. ¿Está claro, es un hecho importante? Sí, es un hecho importante en la historia. ¿Se puede dar solución a este problema? Claro, hay información suficiente. ¿Y existen pruebas empíricas? Sin número. Entonces, es un problema de investigación histórica adecuado. Y una vez que se ha planteado un problema histórico, también, así como cómo influyó la revolución industrial en la vida cotidiana de las personas en el siglo XIX. ¿Cuál fue el impacto de la conquista española en la cultura indígena de América Latina? ¿Listo? Las causas, la influencia, las consecuencias. Esos son típicos problemas eh, de investigación histórica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la formulación de hipótesis en historia debe plantearse de tal manera que, eh, mm, que tengamos una explicación tentativa, o sea, que más o menos podamos proponer o plantear explicación. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas? Ya las causas fueron aparentemente o tentativamente fueron estas. Y además, ¿y en qué nos basamos? Tercero, ¿eso está comprobado? Y también entender que las hipótesis pueden ser refinadas o modificadas a medida que avanza la investigación. A diferencia, pues, de las ciencias formales y las ciencias naturales que son más rígidas, no, en las ciencias sociales el planteamiento de hipótesis puede ser un poco más flexible. Les doy unos ejemplos de hipótesis históricas. Sobre el primer problema, ¿cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? Una hipótesis sería, la Revolución Francesa fue causada por una combinación de factores económicos, sociales y políticos. ¿Ok? Por una combinación de factores económicos, sociales y políticos. Segunda pregunta, ¿cómo influyó la revolución industrial en la vida cotidiana de las personas en el siglo XX? Una hipótesis, un ejemplo de hipótesis podría ser, la revolución industrial transformó la vida cotidiana de las personas al aumentar la producción, la urbanización y el trabajo asalariado. A partir de la revolución industrial, se genera lo que se conoce como la producción en masa, la producción en serie. Las grandes urbes crecen en torno a las zonas industriales
y el trabajo asalariado genera toda una clase social llamado el proletariado. ¿Ok? Con respecto a la pregunta, ¿cuál fue el impacto de la conquista española en la cultura indígena de América Latina? Una hipótesis podría ser: la conquista española tuvo un impacto devastador en la cultura indígena de América Latina, llevando a la pérdida de lenguas, tradiciones y sistema de gobierno. Esa es una hipótesis. ¿Ok? Se perdieron lenguas, tradiciones y sistemas de gobierno. Muy bien, a partir de esto, vamos a la práctica. A ver, vamos a la práctica. Ahí está. Acá hay algunos casos, se estoy presentando algunos casos relacionados con estabilidad eh, de nuestras competencias. Formulación de problemas de investigación e hipótesis. A ver, pregunta número uno. Ya en el chat, ahí está en el chat, ustedes podrían ir colocando las respuestas, las posibles respuestas. ¿Ya? Conforme yo voy leyendo y analizando, ustedes van dando las posibles respuestas. A ver, eh, atentos. En el marco de la competencia construye interpretaciones históricas, ¿cuál de los siguientes equipos ha formulado un problema de investigación histórica en relación con el desarrollo de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica? Repito, ¿cuál de los siguientes equipos ha formulado un problema de investigación histórica en relación con el desarrollo de la independencia de las 13 colonias de América? Equipo uno: ¿cuáles fueron las motivaciones que influyeron más en los colonos de las 13 colonias de Norteamérica para promover su independencia? B. Equipo 2: ¿cuáles fueron las batallas y combates navales que se libraron durante la Guerra de Independencia de las 13 colonias de Norteamérica? Y equipo 3: ¿cuáles fueron los acuerdos del Tratado de París de 1783 que reconocía la independencia de las 13 colonias de Norteamérica por parte de los británicos? A ver, empecemos a analizar. ¿Qué nos están preguntando? Aquí vamos a... Ya está. Nos estaban preguntando por problemas de investigación histórica. ¿Ah? Por problemas de cuáles de estos son problemas de investigación histórica. En el chat, a ver, colegas, en el chat, ¿qué marcarían ustedes de las tres alternativas? ¿Qué marcarían ustedes de las tres alternativas? Vamos a empezar analizando la letra B. ¿Cuáles fueron las batallas y combates navales? ¿Qué son? Batallas y combates navales son hechos, son hechos. Ahí no hay, no es un problema de investigación. El problema nos debe llevar a la, digamos, a la búsqueda, a la investigación, a la búsqueda, a la exploración de diversas fuentes para poder encontrar cuáles son la información más certera.
Pero con respecto a las batallas y a los combates navales, son hechos objetivos, son hechos ya bastante estudiados, ¿ok? Por lo tanto, hay una lista de batallas y combates navales allí. Entonces, no hay mucho que investigar, es información objetiva, información ya corroborada. Cuando nos referimos a la pregunta o a la alternativa C, ¿cuáles fueron los tratados de París de 1700? Los acuerdos también son hechos ya registrados, objetivos, ¿ok? No hay mucho que problematizar, no hay mucho que problematizar, ¿ok? Muy bien. Entonces, nos queda, vamos a ver la primera. Nos habla de motivaciones. Nos habla de motivación. ¿Cuáles fueron las motivaciones que influyeron más en los colonos? Acá, ¿cuál es la problematización? Pero alguien me podría decir, profesor, ya sí se saben cuáles fueron las causas, las motivaciones de los colonos de las 13 colonias. Sí, para promover su independencia. Sí se sabe. Pero aquí la clave está en esta palabrita, cuando dice, ¿cuáles fueron las motivaciones que influyeron más en los colonos? Entonces ahí sí vamos a tener que investigar, que hacer una búsqueda de información de diversas fuentes. Habrá la fuente A que diga que las motivaciones más fuertes de los colonos fueron motivaciones comerciales, económicas. Habrán otros autores que plantearán que las motivaciones más fuertes eh, de los colonos no eran las comerciales, eran políticas, ideológicas, que ya habían eh, desarrollado un sentido de nación, de patria, de Estado, de independencia, ¿ok? En fin, y habrán otras explicaciones también seguramente que van por el lado social, a través de un arraigo cultural, a través de una identificación con la nación creciente. Entonces, habrán diferentes explicaciones y en esas diferentes explicaciones plantearemos, según nuestra perspectiva, una hipótesis. Desde mi punto de vista y revisando las fuentes eh, que están a nuestro alcance, planteamos la siguiente hipótesis. Las motivaciones que más influyeron en los colonos de las 13 colonias de Norteamérica para promover su independencia fueron motivaciones de tipo económico y comercial, ya que en ese contexto, y luego pasamos a fundamental, pero la hipótesis es esa, ¿no? ¿Ok? Muy bien, muy bien, está claro, ¿no es cierto?
pasamos a la pregunta número 2. A ver, a ver. Listo, 2. A ver, maestros. En la sesión anterior, los estudiantes han utilizado diversas fuentes, ¿ya? Diversas fuentes para explicar las causas de la expansión territorial de la República Romana. En esta sesión, el docente les presenta el siguiente problema. ¿Por qué la República, por qué la República Romana experimentó un crecimiento demográfico durante este periodo? A continuación, pide a los estudiantes que elaboren hipótesis sobre las causas que explican el crecimiento demográfico de la República. Ahí está lo que nos están pidiendo. Esto es un poco el contexto, ¿no? De la pregunta. Este es un poquito el contexto de la pregunta. Pero lo que nos están preguntando es esto. A continuación, pide a los estudiantes que elaboren hipótesis sobre las causas que explican el crecimiento demográfico. Nos están pidiendo que elaboren hipótesis sobre las causas que explican el crecimiento demográfico. Hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Un supuesto. Un supuesto. ¿Cuál de las siguientes propuestas de los estudiantes evidencian la elaboración de una hipótesis en relación con el problema planteado por el docente? O sea, nos están diciendo cuál de estas hipótesis es coherente con el problema. Lo que se está buscando aquí es coherencia, alineación, ¿ya? Coherencia, alineación. Y eso es lo que tenemos que establecer, que la hipótesis planteada por el estudiante sea coherente con el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la República Romana experimentó un crecimiento demográfico? ¿Por qué? Causas. ¿Cuáles fueron las causas? Ya está. Entonces vamos a ver. También a nivel en chat podrían presentar ustedes sus alternativas, ya la que consideren que es la alternativa correcta. Muy bien, empezamos. A ver, Inés, muchos territorios, muchos territorios se anexaron a la República Romana debido a sus conquistas militares. Por ello implicó que las poblaciones conquistadas pasaran a formar parte de sus dominios. Por eso yo considero que el crecimiento demográfico fue consecuencia de esas conquistas. En todo caso, vamos a dejar digamos, las respuestas correctas para el final. ¿Ya? Bien, empezamos por acá. Margarita nos dice, las fuentes históricas, son diversas las fuentes históricas
que confirman el crecimiento demográfico de la República Romana. Yo encontré información sobre los últimos censos realizados en la República Romana y según ellos el número de los ciudadanos fue aumentando. En esta alternativa, Margarita se encuentra en un nivel que se denomina descriptivo. Son diversas las fuentes que confirman el crecimiento demográfico. Yo encontré información sobre los últimos censos realizados en la República Romana, en donde se confirma que los ciudadanos fueron aumentando. Sí, pero eso es lo que se ha planteado en el problema. Está solamente a un nivel descriptivo, pero la pregunta es explicativa. Dice, la pregunta es a un nivel donde dice, ¿cuál de las siguientes propuestas evidencia la elaboración de una hipótesis en relación con el problema planteado? ¿Cuál es el problema planteado? ¿Por qué la República Romana experimentó un crecimiento demográfico? O sea, el por qué hace referencia a las causas. El por qué hace referencia a las causas. Entonces, la beta no es, porque ahí solamente está describiendo la situación, no está explicando cuáles son las causas. A ver, ¿qué dice Santiago? Según es un especialista en historia, el crecimiento demográfico de la República Romana generó la expansión territorial. Generó este término, este término de aquí, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia? Está haciendo referencia, estimados colegas, que el crecimiento vendría a ser la causa y que la expansión territorial vendría a ser la consecuencia. ¿Ok? Entonces, esta pregunta nos habla de las consecuencias, que el crecimiento demográfico generó la expansión territorial de las ciudades y la creación de otras nuevas. Por eso el estilo arquitectónico de Roma se expandió en varias partes de Europa. Regresamos a la pregunta. ¿Qué nos está planteando la pregunta? Nos está planteando acerca de la necesidad de encontrar causas que expliquen el crecimiento demográfico. Causas. Y está claro que esta alternativa nos está enfocando, o direccionando hacia las consecuencias. Vamos con la respuesta correcta, ¿ya? Que es la Inés. A ver, a la muchos territorios se anexaron a la República Romana debido a sus conquistas militares. Ello implicó que las poblaciones conquistadas pasaron a formar parte de sus dominios. Por eso yo considero que el crecimiento demográfico fue consecuencia de esas conquistas. Muy bien. Entonces, a ver, aquí está la clave. Con azulito lo vamos a poner.
Las respuestas correctas con azul. Miren, el crecimiento demográfico fue consecuencia de qué. Esta expresión, ¿a qué nos trae colación? Esta expresión debido a es causa, ¿ya? Debido a sus conquistas militares, ello implicó que las poblaciones conquistadas pasaron a formar parte de sus dominios y en consecuencia, crecimiento demográfico. Entonces, las conquistas militares fueron la causa del crecimiento demográfico, ya que cada territorio tenía ya una población, así que eh, cuando se anexa una población, un territorio, también los habitantes a la, eh, suman a la población del Imperio Romano. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. 3. Durante una sesión de aprendizaje relacionada con el desarrollo del Renacimiento europeo en el siglo XVI, un docente presenta a los estudiantes láminas de esculturas griegas y de pinturas y esculturas renacentistas para que las describan. Luego, a partir de lo anterior, el docente les pide que en equipos presenten una propuesta de problema de investigación histórica, ¿ya? Entonces, ¿qué está pidiendo? Una propuesta de problema de investigación histórica. Las propuestas de tres equipos, ¿ya? Las propuestas de tres equipos de estudiantes son las siguientes. Equipo uno, ¿por qué el arte del Renacimiento europeo del siglo XVI es superior al arte contemporáneo? Equipo 2, ¿por qué existen semejanzas entre el arte clásico y la pintura y escultura renacentista del siglo XVI? ¿Y cuáles fueron, equipo 3, cuáles fueron las artes plásticas que se desarrollaron en el Renacimiento europeo del siglo XVI? Muy bien. Esas son las tres. Y termina con la pregunta, ¿cuál de las propuestas es más adecuada para iniciar una investigación histórica? A ver, analicemos. En la propuesta del equipo uno, ¿por qué el arte del Renacimiento europeo del siglo XVI es superior al arte contemporáneo? Eso no es eh, un problema porque ya se está prácticamente adelantando opinión. Se está diciendo que el arte del Renacimiento europeo del siglo XVI es superior al arte contemporáneo. Y eso es una subjetividad, ¿no? Eso en ciencias sociales no se va a debatir eh, porque de repente, podría ser como una hipótesis, pero no un problema. El problema en ese caso sería eh, cuál de las corrientes o de las épocas con respecto al arte pueden ser valoradas como mejores, o puede ser como la mejor. Ah, y entonces se realizaría una búsqueda, ¿no? Entonces, la primera no,
porque es una subjetividad, ¿ya? O está, es más un supuesto, una hipótesis más que un problema. En la 3 tampoco. ¿Cuáles fueron las artes plásticas que se desarrollaron? Reitero aquí, ¿a qué nivel está por acá la palabrita? Es superior a, le da una connotación subjetiva. Y aquí, ¿cuáles fueron las artes plásticas que se desarrollaron en el Renacimiento? ¿Cuáles? Ah, entonces acá está solamente a un nivel, vamos a ponerlo con rojito, a un nivel descriptivo. En cambio, los problemas dan un pasito más allá, llegan a un nivel explicativo. ¿Por qué existen semejanzas entre el arte clásico y la pintura y escultura renacentista del siglo XVI? ¿Ok? Entonces, esta expresión, el por qué, nos hace referencia, vamos a ponerlo con azulito, la respuesta correcta, el por qué a un nivel explicativo. ¿Por qué? Razones. ¿Ok? ¿Cuáles son las razones por las que existen semejanzas entre el arte clásico y la pintura y escultura renacentista del siglo XVI? ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta correcta es, bajamos un poquito, la respuesta correcta es la B, la del equipo 2. Muy bien, excelente. Vamos con la pregunta 4. Para iniciar la discusión sobre el impacto de la primera revolución industrial en la sociedad británica, el docente presenta a los estudiantes la siguiente fuente. ¿Cuál es la siguiente fuente? La evolución demográfica de Gran Bretaña entre 1750 y 1901. Aquí se puede observar que que la población urbana, vamos a ver, que la población urbana prácticamente se dispara, mientras que la población rural crece, pero a un ritmo muy lento, prácticamente se mantiene. Entonces, la población urbana tiene una curva muy pronunciada de crecimiento poblacional, mientras que la población rural se mantiene. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, después, vamos borrando, después de que los estudiantes han identificado la información del gráfico, el docente les formula la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta esta información, ¿qué factores? Esta palabrita, factores. Cuando hablamos de factores, motivaciones, razones, causas, etcétera, entonces estamos hablando de un nivel que se conoce como
Un nivel explicativo. Repito, factores, causas, razones, motivaciones que impulsaron, que generaron, que promovieron un hecho histórico. Entonces, estamos hablando de un nivel explicativo. Correcto. Estas fueron las respuestas de dos de los estudiantes. Juliana dice, la población rural aumentó porque las crisis agrarias y las hambrunas en el campo se habían reducido entre 1750 y 1851. Y Andrés sostiene que la población urbana se incrementó entre 1750 y 1851 porque el desarrollo industrial se centró en las ciudades. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en las respuestas de los estudiantes? Voy a borrar. La corroboración de una conjetura que responde a preguntas históricas. A ver, aquí Juliana nos dice, la población rural aumentó porque las crisis agrarias y las hambrunas en el campo se habían reducido entre 1750 y 1800. Por eso es que como la hambruna y la crisis agraria se redujo, entonces eso dio pie, ¿sí?, a que la población aumentara. Claro, ha aumentado, no drásticamente, lentamente, pero ha habido un aumento de la población en zona rural. Y Andrés nos dice la otra hipótesis, ¿no? Una hipótesis es que la población rural aumentó porque habían menos hambrunas. Perfecto. Y Andrés nos dice que la población urbana aumentó porque el desarrollo industrial se centró en las ciudades. Por lo tanto, las personas decidieron vivir más en las ciudades porque estaban cerca a sus centros laborales, que eran las fábricas. Son dos hipótesis y dos hipótesis coherentes. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuáles de los siguientes aprendizajes se evidencia en la respuesta de los estudiantes? La corroboración de una conjetura que responde, no, no están corroborando. Esto luego lo van a tener que corroborar. Estas simplemente son hipótesis. Luego van a tener que demostrarlo con datos, con hechos, con estudios, con fuentes históricas. Ahí solamente son hipótesis. ¿Ok? Aquí está el problema. ¿Cuáles fueron los factores? Aquí están las hipótesis. Por lo tanto, acá no se está corroborando. Esta es la palabrita que no encaja, corroboración. Entonces, lo que se está haciendo aquí es elaborar hipótesis. ¿Ok? Hipótesis. Acá la formulación de la C, la formulación de un problema de investigación, no. El problema de investigación histórica ya se planteó. Es este. ¿Qué factores pudieron haber? Entonces, queda claro que aquí está el problema y aquí están las hipótesis. Por lo tanto, acá que está haciendo el estudiante está elaborando hipótesis. Esta es la respuesta
Correcto. Está claro, ¿no? No está corroborando. La A dice corrobora. No está corroborando. Va a corroborar cuando busque datos o busque fuentes. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la pregunta número 5. 5. En el marco de un proyecto de investigación vinculado a la gestión del riesgo de desastres, los estudiantes han mostrado interés acerca de cómo se afrontaban los desastres en el pasado. Por ello, el docente les ha presentado como ejemplo el desastre de 1720 ocurrido en Saña, en el actual departamento de Lambayeque. Para ello ha planificado un conjunto de actividades y el uso de fuentes diversas. Una de las fuentes presentadas en el plano de la ciudad de Santiago de Miraflores de Saña, elaborado por Baltasar Jaime Martínez Compañón en 1789, que representa la ciudad después de la inundación de 1720. A continuación se presenta ese plano. Muy bien. Durante una plenaria, después de haber observado y descrito el plano, uno de los estudiantes plantea lo siguiente. ¿Por qué gran parte de la ciudad de Saña fue destruida por una inundación de 1720? Entonces, esto viene a ser el problema. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes evidencia, cuál de los siguientes aprendizajes evidencia lo planteado por el estudiante? Es definitivamente la formulación de un problema. No está contextualizando, se contextualiza cuando se plantean descripciones del contexto y no está ocurriendo eso. Es, no se habla de una hipótesis, ¿ya? Porque no se está respondiendo, solamente se está preguntando, ¿ok? ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es un problema de investigación. ¿Por qué? Recuerden esta palabrita siempre, ¿por qué? Cuando se habla del por qué, factores, razones, motivaciones, causas, entonces normalmente estamos hablando de problemas históricos. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Eh, Siguiente. 6. Al inicio de una experiencia de aprendizaje, los estudiantes organizados en equipos están formulando preguntas para analizar algunos aspectos del desarrollo de las cruzadas ocurridas durante la Edad Media. En ese contexto, tres equipos indican las preguntas que han formulado. En el marco de la competencia construye interpretaciones históricas. ¿Cuál de los siguientes equipos ha formulado una pregunta de investigación histórica? El equipo uno. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones de los cruzados para participar en las cruzadas? ¿Qué otros procesos venían ocurriendo, equipo 2, en el mundo mientras se desarrollaban las cruzadas? ¿Y cuáles fueron las batallas que se libraron durante el desarrollo de las cruzadas? A ver, dense cuenta. ¿En qué nivel está la respuesta 3? Cuando le pregunta cuáles fueron las batallas, simplemente es un nivel descriptivo. ¿Qué pasó? Simplemente, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las batallas? ¿Cuáles fueron?
En el equipo 2, ¿qué otros procesos venían ocurriendo? También les están pidiendo que haga una descripción de qué es lo que ocurría en otros lugares. Y reitero, cuando nos habla de las motivaciones, los factores, las causas, las razones, estamos en un nivel explicativo y los problemas históricos clásicos buscan fundamentalmente explicar esa realidad. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Cuáles fueron las causas? Los factores, las razones. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces hemos planteado algunas preguntas relacionadas con el planteamiento de problemas y de hipótesis. ¿Ya? De problemas y de hipótesis. Permítame compartir algo más. Eh, ¿Cómo se desarrolla el pensamiento histórico y la conciencia histórica en nuestros estudiantes? ¿Ya? ¿Cómo se desarrolla el pensamiento histórico y la conciencia histórica en nuestros estudiantes? Para empezar, ¿qué es la conciencia histórica? ¿Ok? Y qué tiene que ver eh, con esta parte del estándar vinculada a la capacidad de comprensión del tiempo histórico. Eh, Dense cuenta, a ver, en el ciclo 3 el estudiante ordena hechos. Primero pasó esto, segundo esto y tercero esto. Eso es secuencial, pero solamente a un nivel cotidiano, de lo que le pasa a él en su vida, ¿ya? En periodos cortos, semanas, meses, ordenar secuencial en su vida cotidiana y en periodos de tiempo cortos. Correcto. A ver, ¿cómo evoluciona ese estudiante en su desempeño hacia el ciclo 4? Organiza secuencias, pero ya no solamente importan los hechos, sino también los cambios, los cambios. Y ya empieza a utilizar términos relacionados con el tiempo, ¿ok? Los años, eh, los siglos. Claro, claro, Paola, sí se les va a compartir. Eh, Bien, para el ciclo 5, ¿no? Si ya aprendió a aplicar términos relacionados con el tiempo, acá ya los ordena cronológicamente. Y ya no solamente se habla de hechos, ya está usando categorías económicas, no, históricas, sino que también va a representar ordenadamente los procesos, el proceso de la independencia del Perú, el proceso de, eh,
del primer civilismo, por ejemplo, o el proceso del conflicto armado interno, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Y no solamente los ordena, sino también los describe, cómo se presentan. Y ya no solamente se centra en los cambios, sino también en los cambios, permanencias y simultaneidades. Para el ciclo 6 en secundaria, ya tiene que no solamente ordenarlos, sino determinar su relevancia, cuán importantes. Hay hechos más importantes, otros hechos menos importantes. ¿Ok? Muy bien, esa es la diferencia, lo jerarquiza, digámoslo así. Y para el ciclo 7, además de todo ello, va a relacionar. O sea, mientras esto pasaba en Europa, ¿qué pasaba en el Perú? ¿O qué relación tiene este hecho, por ejemplo, em, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, ya, ese hecho histórico, de qué manera se relaciona con la actualidad, con lo que estamos viviendo ahora mismo? ¿Ok? ¿Hay alguna relación entre esos hechos históricos? Eh, ¿Qué relación se pueden encontrar, por ejemplo, entre las cruzadas y digamos, la presencia cada vez eh, más fuerte de determinados sectores conservadores de la iglesia peruana en la política? ¿Hay alguna relación? Muy bien. Entonces, hemos podido observar cómo van evolucionando. La capacidad comprende el tiempo histórico dentro de los estándares de eh, de la competencia. Construye interpretaciones históricas. ¿Qué es la conciencia histórica? Estimados colegas, ¿qué es la conciencia histórica? La conciencia histórica se refiere a la capacidad de comprender y relacionar el pasado con el presente y el futuro. Relacionar el pasado con el presente y el futuro. Tendrá algo que ver la cruenta guerra que hemos sufrido los peruanos de 1980 al año 2000 con la situación de violencia e inseguridad ciudadana que vivimos en la actualidad? ¿Tendrá alguna relación? ¿Tendrá alguna relación el, digamos, los primeros, después de la independencia, la crisis política que vivió nuestro país en lo que se ha conocido como el primer militarismo? ¿Tendrá algo que ver con las pugnas que existen en la actualidad en nuestra clase política peruana? ¿Hay alguna relación? Eso es tener conciencia histórica. Identificar en el pasado hechos que de alguna manera se están reproduciendo o muy similarmente algunos hechos que, como la historia es cíclica,
algunos hechos que como que aparentemente regresaran. Entonces, el estudiante con conciencia histórica reconoce cómo los eventos históricos influyen en la sociedad actual. Por ejemplo, en el tema económico, la estabilidad que ahora disfrutamos los peruanos, la estabilidad económica, macroeconómica que disfrutamos los peruanos, se debe a la reforma económica liberal de la década del 90. O sea, esas reformas liberales han generado la estabilidad que hemos disfrutado en todo este siglo, por 25 años. ¿Ok? Entonces, tener conciencia histórica significa que algunas cosas que ahora se están produciendo tienen su origen hace 20, 50, 100, 200, 500 años. ¿Ok? Por ejemplo, ahora se cuestiona mucho el tema de la corrupción. Alfonso Quirós, en la historia de la corrupción en el Perú, nos dice que la corrupción en el Perú no empieza en el siglo XXI, no empieza con la República. Tenemos que ir más atrás. Muy bien, Paola, empieza con el virreinato. Entonces eso no es un fenómeno reciente, es un fenómeno crónico, histórico y por lo tanto arraigado y complejo de desmantelar. Que ya es algo cultural. O sea, ya se instaló como una práctica normalizada el de la corrupción. Bueno, implica no solamente el conocimiento de hechos históricos, sino también la reflexión crítica sobre sus causas y consecuencias, así como su impacto en la identidad individual y colectiva. Repito, tener conciencia histórica implica reconocer que los eventos del pasado tienen cierta influencia en el presente y se proyectan hacia el futuro también. Influyen en la sociedad actual en síntesis. ¿Ok? Y nos invita pues a una reflexión más crítica sobre las causas y consecuencias. O sea, este hecho es causa de este otro hecho que es la consecuencia, pero a su vez esa consecuencia se convierte en la causa de otro hecho. Eso es tener pensamiento histórico. Vayamos a los... En términos más específicos, la conciencia histórica implica comprensión del cambio histórico. Es decir, que la historia es un proceso continuo, donde pasado, presente y futuro están interconectados. Quizás no de manera lineal, pero en muchos casos es de manera disruptiva, pero hay un hilo, hay una secuencia entre el pasado, el presente y el futuro. Eso lo debe comprender el estudiante, que las cosas que ahora se están dando tienen un correlato, una explicación en hechos anteriores, ¿ok? En hechos históricos. Por ejemplo, ahora en nuestra historia reciente, ¿no? La crisis generada o la crisis institucional, el copamiento del Congreso de la República en el Perú. Tendríamos que remontarnos al 2016, en el que cuando sale a elegir el presidente Kuczynski, nuestra historia muy reciente, el presidente Kuczynski no tiene mayoría en el Congreso. La mayoría, recordarán, fue eh, de Fuerza Popular. Y Fuerza Popular empieza una política de desgaste frente al Ejecutivo, por lo que termina vacando a Kuczynski, Vizcarra, en fin.
y terminamos en un periodo de 5 años teniendo cuatro presidentes, ¿cierto? Kuczynski, Merino, Vizcarra y Sagasti en un periodo. Entonces, de ahí empieza ese descalabro institucional a nivel de la política peruana, ¿no? Bien, eh, la persona con conciencia histórica analiza también las causas y las consecuencias, interpreta las narrativas que nos tienen que decir por qué no lo interpretan de esa manera y lo vinculan con el presente. Eso es lo más importante. Ahora, vayamos con las preguntas. Vayamos con los casos. Aquí está. Muy bien. Están observando. 7. Como parte de un proyecto relacionado con los derechos laborales, los estudiantes han planteado el siguiente problema. ¿De qué forma los obreros lograron el reconocimiento de sus derechos laborales en el Perú a inicios del siglo XX? Para responder a este problema, la docente y los estudiantes organizados en equipos están desarrollando diversas actividades. En el marco del problema investigado, la docente busca promover el desarrollo de la conciencia histórica en los estudiantes. ¿Cuál? Ahí está la clave, ¿ya? Aquí vamos a identificar la pregunta: ¿de qué forma los obreros lograron el reconocimiento de sus derechos laborales? O sea, está a nivel descriptivo nada más, ¿ya? Está a nivel descriptivo. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo? Nivel descriptivo. Para responder a este problema, la docente y los estudiantes organizados en equipo están desarrollando diversas actividades. A ver, veamos. En el marco del problema investigado, la docente busca promover el desarrollo de la conciencia histórica. Promover el desarrollo de la conciencia histórica. O sea, de qué manera los hechos históricos tienen cierta influencia en lo que pasa en la actualidad. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para este proceso? ¿Ya? A ver, vamos con la B. Vamos con la B, ¿ya? Eh, ¿Qué dice la B? ¿Cómo ha influido la obtención de los derechos laborales de las primeras décadas del siglo XX en las condiciones laborales en la actualidad? ¿Cuáles de las actuales condiciones laborales en el Perú requieren cambiarse y cuáles mantenerse? ¿Por qué consideras ello? Mm. ¿Cuál era el propósito? Recuerda, desarrollo de la conciencia histórica, vincular el pasado con el presente. ¿Cómo ha influido la obtención de los derechos laborales de las primeras décadas del siglo XX en las condiciones laborales en la actualidad? ¿Y cuáles de las actuales condiciones laborales en el Perú requieren cambiarse y cuáles mantenerse? ¿Por qué consideras ello? Aquí, estimados colegas, cuando hace referencia, ¿cuáles de las actuales condiciones laborales en el Perú requieren cambiarse y cuáles mantenerse? Ya sobrepasa el, digamos, el desarrollo de la conciencia histórica.
sobre paz. En la primera pregunta, de alguna manera sí, ¿ya? Hay una relación. ¿Cómo ha influido la obtención de los derechos laborales en las primeras décadas del siglo XX en las condiciones laborales en la actualidad? Hasta aquí, muy bien, una vinculación, una relación del pasado con el presente. Sin embargo, en las siguientes preguntas, ¿cuál de las actuales ya está centrado en el presente y cuáles requieren cambiarse y ya desarrolla el espíritu crítico, pero para la actualidad? Inclusive, ¿por qué consideras ello? No, ya no, esto no. Y nótese, estimados colegas, que la pregunta habla de cuál es el siguiente conjunto de preguntas. O sea, no de una, dos. Todas las preguntas que estén relacionadas con la conciencia histórica. ¿Queda claro? Entonces, la dos no es por el conjunto de preguntas que les mencionábamos. Muy bien, veamos la C. ¿Ya? Veamos la C. Veamos la C. Borramos esta. ¿Qué problemas laborales afectan a los trabajadores peruanos en la época actual? ¿De qué manera influyen estos problemas laborales en sus condiciones de vida? ¿De qué manera el Estado peruano podría contribuir a soluciones? Todo está centrado en el presente. No hay una relación entre pasado, presente, no hay. Todo está en el presente. Por lo tanto, por ahí no está. En cambio, en la A, ¿en qué otros países de América Latina se desarrollaron protestas obreras a favor de la jornada laboral de 8 horas a inicios del siglo XX? Muy bien, pasado. ¿Qué diferenció las protestas obreras en el Perú respecto de las protestas en otros países durante este periodo? No, esto se queda anclado en el pasado también. Esto se queda anclado en el pasado. Todo es con respecto al pasado. Aquí miren ustedes, ¿ah? Lo vamos a colocar aquí. Todo esto está anclado en el pasado. Vamos a ponerlo con rojito. Acá también todo esto está anclado en el presente, pero en la B, en la letra B, hay una relación entre el pasado y el presente. ¿Cómo han influido la obtención de los derechos del siglo XX en la actualidad? Y eso se llama conciencia histórica. Por eso marcamos la B. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Pregunta número 8. Luego de que los estudiantes han formulado interpretaciones históricas acerca del problema planteado, el docente busca promover el desarrollo de la conciencia histórica de los estudiantes sobre la actitud de la sociedad peruana respecto a los procesos de inmigración que experimentó el Perú en su historia contemporánea.
¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas promueve mejor el logro del propósito del docente? A ver, veamos. A. ¿Qué hechos influyeron en el desarrollo de los procesos de inmigración de la segunda mitad eh, del siglo XIX en el Perú? ¿Qué posturas existieron en la sociedad peruana sobre la llegada de inmigrantes? ¿Cómo estas posturas permiten explicar el comportamiento de algunos sectores de la sociedad peruana de esa época? Todas las preguntas están ancladas ¿en dónde? En el pasado. Todas las preguntas están ancladas en el pasado. Y la conciencia histórica busca relacionar con el pre que inmigraron al Perú durante la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué actitudes mostraron los diferentes grupos de la sociedad peruana frente a la llegada de los inmigrantes? ¿Y creen que estos grupos fueron empáticos con los... Todo está anclado, repito, en el pasado. Sin embargo, en la alternativa C, miren ustedes, ¿qué similitudes y diferencias existen entre las actitudes de la sociedad peruana del siglo XIX y la actual? ¿Se dan cuenta? Aquí hay una relación clara entre, ahora sí lo ponemos con azulito, entre pasado y presente. Miren, ¿qué similitudes existen entre la sociedad del siglo XIX y la actual? ¿Cómo se pueden explicar estas semejanzas y diferencias? ¿Cómo creen que la actual sociedad podría reaccionar frente a las nuevas, etcétera? Hay una relación entre pasado y presente. Esa es la clave para responder este tipo de preguntas. ¿Ya, colegas? Encontrar ese nexo. Muy bien. 9. Después de que los estudiantes han analizado los efectos del proceso de industrialización en la sociedad británica durante la primera revolución industrial, el docente les entrega el siguiente texto. Las costumbres, a ver por acá, las costumbres cambian y las nuevas tecnologías inundan nuestro día a día, lo que relega al olvido oficios y profesiones que de antaño fueron esenciales. Algunas profesiones solamente han cambiado de nombre, otras perdieron su puesto en la sociedad y fueron sustituidas por una máquina o a causa de un sistema económico que hizo imposible competir en precios para ganar el sustento. Ciertamente desde la academia empiezan a sentirse esos cambios, pues los futuros profesionales optan por las carreras que el mercado laboral más demanda. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, si el propósito del docente es promover en los estudiantes el desarrollo de su conciencia histórica, ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para este propósito?
¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es igual? La, se intenta trabajar la conciencia histórica. Ya saben cuál es el secreto, encontrar el nexo entre el pasado y el presente. A ver, veamos. Pregunta número 9. ¿Qué factores están influyendo negativamente en la estabilidad y existencia de algunos tipos de empleos en la actualidad, según el texto? ¿Por qué es importante cuestionar las consecuencias del desarrollo tecnológico que perjudican a los trabajadores en la actualidad? Aquí todas las preguntas están ancladas ¿dónde? En el presente. Vamos a ver la C. ¿Cómo afectó el desarrollo tecnológico de la primera revolución industrial a los oficios y profesiones que existían en esa época? ¿Por qué aparecieron nuevos oficios y profesiones durante el desarrollo de dicho proceso histórico? Aquí, ¿dónde están ancladas estas preguntas? En el pasado. En cambio, en cambio, la pregunta B, ¿qué similitudes y diferencias existen entre la situación que describe el texto y la primera revolución industrial y de qué manera el desarrollo de la tecnología podría limitar o ampliar las posibilidades de desarrollo profesional en el futuro? ¿Ok? Acá está clarísimo que la, la relación entre el pasado y el futuro. Y eso es conciencia histórica, ¿ya? Eso es conciencia histórica. Cuando se vincula el pasado con el presente o con el futuro, entonces ahí se intenta trabajar esta habilidad tan importante en nuestra área de ciencias sociales. ¿Ok? Vamos con la pregunta número 10. En una sesión de aprendizaje, los estudiantes han averiguado acerca de cómo fue el desarrollo tecnológico en el siglo XIX en el Perú. En ese contexto, un estudiante ha elaborado un texto en el que da a conocer sus hallazgos. A continuación se presenta un fragmento del mismo. A ver, los estudiantes han averiguado acerca de cómo fue el desarrollo tecnológico en el siglo XIX en el Perú y han elaborado un texto. A ver, un fragmento. Yo encontré que en el siglo XIX se promovió la modernización de las vías de comunicación porque se pensaba que era la forma para lograr el progreso de los países. En ese siglo, muchas personas creían que el progreso implicaba mejorar la comunicación en el país y así expandir el desarrollo de diferentes actividades económicas. Ahora entiendo por qué en ese entonces se construyeron varios ferrocarriles en diferentes regiones, por ejemplo, Lima Callao, el centro y el de Arequipa. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia principalmente en el fragmento del texto del estudiante? ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia principalmente? Muy bien. A ver, entonces vamos a analizar la B. El uso de la conciencia histórica para la comprensión de hechos históricos. Veamos. En el siglo XIX se promovió la modernización. En ese siglo las personas creían esto. Ahora entiendo por qué. En ese entonces se construyeron tales cosas. No hay algo relacionado con el presente, por lo tanto no se está trabajando la conciencia histórica.
Tampoco se están contrastando diversas interpretaciones, solo hay una mirada. Lo único que se está haciendo es interpretar el hecho histórico. Perdón, explicar el hecho histórico. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó? Etcétera, etcétera. No hay una promoción, un desarrollo de la conciencia histórica. ¿Ok? Solamente se está explicando. ¿Y por qué decimos explicando? ¿Por qué decimos explicando? Miren, yo encontré que en el siglo XIX se promovió la modernización de las vías de comunicación, porque se pensaba, empiezan eh, a describir la realidad y a interpretar las decisiones políticas de aquella época. Muy bien, todo está anclado en el pasado, por lo tanto, no hay una directa relación con la conciencia histórica cuando se vincula con el presente o con el futuro. De acuerdo, confirmado entonces. Vamos con la pregunta número 11. Después de que los estudiantes han analizado el desastre de Saña de 1720, uno de los estudiantes comenta lo siguiente durante una plenaria. Me llama la atención lo que hemos visto que ocurrió en Saña porque mis abuelos me contaron que algo parecido ocurrió en 1950 en nuestra ciudad. Dicen que llovió tan fuerte y por tantos días que varias casas se dañaron. Y algo parecido sucedió el año pasado. Llovió tanto que las calles se inundaron y hasta el agua del desagüe se salió. Eso quiere decir que como antes, nuestra cultura de prevención para afrontar posibles desastres sigue siendo limitada. Entonces ahí se observa, miren ustedes, lo que les estoy tratando de insistir. Primero habla de lo que le contaron en 1950, pasado. ¿Qué ocurrió en el pasado? Llovió muy fuerte. Y luego dice, algo pasado sucedió, algo parecido sucedió el año pasado. Hay una relación entre el pasado y el presente. Por lo tanto, ¿qué se intenta trabajar ahí? Se intenta trabajar la conciencia histórica, vinculando pasado con presente. Llovió tanto que las calles se inundaron y hasta el agua del desastre se salió. Esto quiere decir que, como antes, nuestra cultura de prevención para afrontar posibles desastres sigue siendo limitada. Por lo tanto, de estas tres alternativas, ¿cuál será la correcta? El desarrollo de la empatía histórica, ponernos en el lugar de, de los pobladores de otra época, de otro momento, no se observa, no se observa porque no hay un énfasis en ese aspecto. ¿Qué hubieras hecho tú en ese entonces? Ahí sería la empatía histórica. El desarrollo de la simultaneidad histórica. La simultaneidad histórica, estimados colegas, se da cuando nosotros ponemos de un hecho que está ocurriendo en otro lugar, Europa, América del Norte, etcétera, y luego paralelamente qué está sucediendo en el Perú, ¿ya? ¿Qué está sucediendo en el Perú? No se da esa simultaneidad, todo está centrado en el Perú. Por lo tanto, esta relación entre pasado y esa relación con el presente hace referencia a
Letra B, el desarrollo de la conciencia histórica. ¿Ya? El desarrollo de la conciencia histórica. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta quizás, estimados colegas? Yo creo que está claro, ¿no es cierto? Muy bien, pasamos entonces a la siguiente. Vamos a borrar aquí. Pregunta número 12. Luego de haber realizado diferentes actividades en relación con la experiencia de aprendizaje, uno de los estudiantes comenta a la docente lo siguiente. Miren, noten lo siguiente. Primero le doy una leída y luego regreso al texto para identificar los elementos. ¿Ya? A ver, he leído que después de los terremotos en Lima de 1687 y especialmente de 1746, las autoridades virreinales sugirieron mejorar la construcción de las viviendas para evitar daños graves dentro de un futuro terremoto. Por ejemplo, proponían la construcción de techos planos y ya no de bóvedas, el uso de la quincha en vez de ladrillos y adobe, así como evitar construir varias plantas y torres de iglesias muy altas. Sin embargo, algunos vecinos no estuvieron de acuerdo porque decían que las casas de más de una planta eran un indicador de prestigio social y servían para alquilar los espacios del primer nivel. Si la docente busca aprovechar la intervención del estudiante para promover el desarrollo de la conciencia histórica, cuando yo veo esta expresión, ya me voy preparando qué es lo que me están preguntando. En síntesis, relación entre pasado, presente y o futuro. Repito, si la docente busca aprovechar la intervención del estudiante para promover el desarrollo de la conciencia histórica en relación con la manera de afrontar los desastres por terremoto, ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas promueve el logro de este propósito? Conciencia histórica. A ver, veamos la letra B. Vamos a la letra B. ¿Crees que fue correcto que los vecinos hayan priorizado el prestigio social frente a la posibilidad de que ocurran daños por un desastre? ¿Consideras que es más importante que estos vecinos hayan cuidado sus intereses económicos antes que su seguridad? ¿Qué actitudes habrían tenido que mostrar los vecinos para contribuir con la reducción de la vulnerabilidad de sus viviendas? Bueno, aquí lo que se está intentando promover es el pensamiento crítico, pues, ¿no? La valoración, si fue correcto o no, pensamiento crítico, su postura personal. ¿Consideras que es más importante su postura personal? ¿Qué actitudes habrían tenido que mostrar los vecinos? Entonces, yo creo que en esta pregunta o en esta respuesta el B, lo que se está buscando es promover el pensamiento crítico, más no la conciencia histórica. Entonces, el pensamiento crítico se promueve a partir eh, de preguntas en las que el estudiante va a definir una posición, qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, qué es lo importante o lo menos importante.
y cuáles son las actitudes que deben plantear. Pensamiento crítico. Pero la pregunta que establece, la pregunta no busca el pensamiento crítico, la pregunta busca conciencia histórica, conciencia histórica. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la C. ¿Consideras que las medidas dictadas por el gobierno virreinal habrían evitado que los terremotos causen daños en las viviendas? Entonces voy a poner aquí que esta primera tiene que ver con el pensamiento crítico. La C. ¿Consideras que las medidas dictadas por el gobierno virreinal habrían evitado que los terremotos causen daños en las viviendas? ¿Qué habría ocurrido si los vecinos de la ciudad de Lima se hubiesen negado en su totalidad a hacer caso a estas medidas? ¿Qué acciones habría tenido que adoptar el virrey para conseguir que todos los vecinos acaten esas medidas? Todas esas preguntas están ancladas ¿en dónde? Están ancladas en el pasado. Todo está anclado en el pasado. Consideran que las medidas dictadas en el gobierno virreinal, pasado. ¿Qué habría ocurrido si los vecinos de la ciudad de Lima se hubiesen negado en esa época? ¿Qué acciones habrían tenido que adoptar el virrey en esa época? Todo está vinculado con el pasado. Vamos a ver, vamos a ver la letra A. A ver, vamos a ver la letra A. A ver, ¿cuál crees que son las actitudes de las personas de la actualidad? Ajá, acá ya tengo una expresión de alerta, ¿no? Ah, ok, ya está vinculado con la actualidad. Frente a las medidas gubernamentales de prevención de desastres, pero ojo, hasta aquí todavía no hay un vínculo con el pasado, simplemente está preguntando por lo que ocurre hoy. Fren- ¿Qué elementos en común, qué elementos en común se pueden identificar entre esas actitudes y las que has descrito? ¿Ok? ¿Cómo se puede explicar que aún existan similitudes entre las actitudes de la sociedad virreinal y las actuales? Y este es el vínculo que estábamos buscando. El vínculo entre el pasado y el presente. ¿Cómo se puede explicar que aún existan similitudes entre las actitudes de la sociedad virreinal y las actuales respecto de la prevención de daños por desastre? Ojo, estimados colegas, más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que se está planteando, nosotros tenemos que centrarnos en, eh, en la naturaleza, en la esencia de la conciencia histórica. Vincular presente con, perdón, pasado con presente y o futuro. Y ahí se encuentra. Y dos veces encima. Miren, aquí, cuando nos dice qué elementos en común se pueden identificar entre esas actitudes actuales, y las que has descrito, las que he descrito en el pasado, ya. Y luego dice, ¿cómo se puede explicar que aún existan similitudes entre la sociedad virreinal y las actuales?
dos veces hay una intención de vincular el pasado con el presente. Por lo tanto, está clarísimo. 13. En la localidad en la que se ubica una institución educativa, se ha registrado recientemente un camino prehispánico como parte del sistema vial conocido como el Capac Ñan. A partir de ello, los docentes del área de ciencias sociales han diseñado un proyecto para que a través de diversas actividades, los estudiantes de cada grado del nivel secundario expliquen cómo ha sido utilizado este camino a través del tiempo. Los estudiantes de quinto grado han indagado sobre la utilidad que habría tenido el tramo del camino prehispánico de su localidad en diferentes épocas como parte del Capacñán. A partir de ello, la docente busca que los estudiantes desarrollen su conciencia histórica. Nuevamente, identificamos qué es lo que nos están pidiendo. En esto tenemos que centrarnos. ¿Qué nos están pidiendo? Si es que esta actividad va a promover la conciencia histórica. Hasta el momento, toda la situación está relacionada con el pasado. El camino prehispánico, eh, básicamente, el camino inca. Perfecto. Y luego, veamos. B. Vamos a ver las que no son correctas. Pedir a los estudiantes que indiquen qué usos le dieron al camino prehispánico de su localidad en el pasado. Luego solicitarles que indiquen cómo dicho camino habría contribuido con el desarrollo de las sociedades que habitaron en la localidad en el pasado. Y finalmente pedirles que sustenten si el registro de dicho camino como parte del Capañán visibiliza la importancia que tuvieron dichas sociedades. Toda esta respuesta, repito, ¿en dónde estará anclada? Todo está haciendo referencia al pasado. Y la conciencia histórica nos exige que lo traigamos al presente. Vamos con la C. Pedir a los estudiantes que indaguen sobre qué otros caminos prehispánicos de otras regiones han sido registrados como parte del Hapagñán. Luego solicitarles que indiquen qué uso se le da a dichos caminos en la actualidad. Y finalmente, pedirles que sustenten si consideran viable que como parte del desarrollo de su localidad se les asigne al camino prehispánico alguno de los usos indicados previamente. Hay alguna relación, ¿no? Entonces, ¿qué otros caminos prehispánicos de otras regiones han sido registrados como parte del Capañán y qué uso se les da a dichos caminos en la actualidad? Muy bien. Y vamos a ver la letra A. Pedir a los estudiantes que comparen los usos. Está repitiendo la alternativa C con la A. Es lo mismo. Bueno, ahí está la relación, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Es la misma. Entonces, pedir a los estudiantes que comparen los usos que se les dio en el pasado y luego solicitarles que indiquen que explicaría las diferencias encontradas. Finalmente, pedirles que sustenten la relación entre la actualidad y el pasado. ¿Listo? Y ahí está la conciencia histórica. ¿Listo? Muy bien, vamos con la última. 14. Como parte de una
Como parte de una de las actividades finales, el docente pide a los estudiantes que comenten en plenaria algunas de sus conclusiones acerca de su indagación sobre el fenómeno del niño. A continuación se muestra la intervención de una de las estudiantes. Por lo que investigué, el niño es un fenómeno muy antiguo y algunas sociedades prehispánicas como la Chimú sufrieron sus efectos. Veo que estas sociedades fueron aprendiendo de sus experiencias para saber cómo adaptarse a dichos efectos, cómo construir o cultivar en las zonas inundables. Sin embargo, a pesar de dichas medidas, en ocasiones no pudieron evitar inundaciones debido a la intensidad de dicho fenómeno. Muy bien, ¿qué ocurría con los chimú respecto a esta situación del fenómeno del niño? Después de escuchar a la estudiante, el docente le brinda una guía de preguntas para promover el desarrollo nuevamente aquí. ¿Qué nos pide la pregunta? Si es que se está trabajando la conciencia histórica de la estudiante acerca de cómo afrontar los efectos del niño. Ahí está. Subrayamos. Cuando estemos en la prueba también tenemos que subrayar, resaltar qué es lo que nos está pidiendo la pregunta. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Eh, a ver, vamos con la B. ¿Qué impactos ocasionados por el fenómeno el niño que soportaron las sociedades prehispánicas experimenta la actual sociedad peruana? ¿Cuáles son los actores sociales que deberían encargarse de prevenir la ocurrencia de dichos impactos? ¿Cómo evaluarías el papel que han desempeñado dichos actores ante los impactos generados por el fenómeno del niño? ¿Qué impactos ocasionados por el fenómeno del niño que soportaron las sociedades prehispánicas experimenta la actual sociedad peruana? Mm. Básicamente, hay una relación entre los impactos ocasionados por el fenómeno del niño de las sociedades prehispánicas que también se experimenta. Es una coincidencia, ¿ya? ¿Cuáles son los actores sociales que deberían encargarse de prevenir la ocurrencia de dichos impactos? ¿Cómo evaluarías el papel que han desempeñado dichos actores entre los impactos generados por el fenómeno del niño? Mira, solo esta pregunta establece alguna relación, ¿ya? Alguna relación entre el pasado y el presente, pero todo lo demás está vinculado solamente con el presente. Pero cuando vemos la alternativa A, cómo la experiencia de las sociedades prehispánicas pueden llevarnos a reflexionar sobre la vulnerabilidad de la actual sociedad, ¿consideras que la sociedad peruana es capaz de gestionar los impactos de dicho fenómeno en la actualidad? ¿Qué medidas podríamos implementar como sociedad para fortalecer la prevención de estos impactos? ¿Se dan cuenta? Aquí está la relación entre el pasado y el presente sobre cómo afrontar los efectos del fenómeno del niño, sobre cómo afrontar los efectos del fenómeno el niño. Aquí nos habla, hay una relación entre pasado y presente, pero solamente de, de quiénes son los actores, no de cómo afrontar los efectos. Ahí está la diferencia entre la A y la B, ¿ok? Y la alternativa C, todo está anclado en el pasado. Entonces tendríamos que marcar la A. Muy bien, estimados colegas, hemos llegado a la parte final de esta sesión. Yo les agradezco por su atención y bueno, los esperamos en la próxima sesión para seguir reflexionando sobre esta área que tanto nos gusta. ¿Ok? Ojalá que haya sido esta sesión de provecho. Gracias, Paola Blas, por las palmitas.
y hasta una nueva oportunidad. Que descansen, estimados colegas. Cuídense mucho. Nos vemos.